Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo el quinto volumen de Williams Valley de Pinball FX3, y los de Zen Studios, aprovechando las fechas navideñas, sacan una nueva colección de 3 mesas que, para mi opinión, quizás sea el mejor volumen hasta la fecha. Esta nueva colección está formada con 3 mesas muy conocidas por los aficionados del pinball y está formada por Circus Voltaire, el Tales of Arabian Nights y No Good Goofers. Son 3 mesas que ya he jugado muchas veces en otros simuladores o videojuegos, y ahora toca turno de ver el trabajo que han hecho los de Zen Studios con estos clásicos de Bally Williams. Y voy a empezar con Circus Voltaire, un gran clásico de finales de los años 90, un pinball único en muchos aspectos, como por ejemplo en el videomarcador. Estaba situado en el campo del juego, a diferencia de otros pinball de Bally Williams que lo llevaban siempre en el backlash. Otra característica única es que la rampa de la derecha llevaba un tubo de neón de color, y existían diferentes diseños con diferentes colores. También las bolas grandes de colección también eran diferentes en cada máquina. Welcome to the sideshow. And now warn you. Otra de las novedades es que en el backlash había un mecanismo pateador, que representaba un cañón donde salían disparadas unas bolas. Pero sobre todo, el principal atractivo de Circus Voltaire era la cara del payaso, el Ring Master. I am the Ring Master. Defeat me for the Ring Master Marvel. Todas estas características hacían de esta máquina única, y además tenía una gran presencia, ya que tenía unos colores muy vivos, junto a un gran apartado sonoro que lo hacían uno de los pinballs más espectaculares que se habían diseñado. It's popcorn time! You have earned the sideshow marble. En esta ocasión, la recreación de Zen Studios no hay mucha diferencia con el aspecto que trae la recreación original, solamente han añadido algunos sprites de imágenes y un muñeco animado en la parte izquierda. En lo jugable, para mi opinión, también era uno de los mejores y más divertidos. No era el típico pinball que tenía un campo de juego reducido, todo lo contrario, tiene una zona más despejada con bastantes pasillos y dianas. Además, los bumpers, hay uno que está oculto llamado Boom, y los otros están pegados a una esquina. Todo esto hace que la zona del juego sea muy atractiva, pero sin duda el punto fuerte en lo jugable del Circus Voltaire son los 12 multibolas diferentes que te ofrece este juego. Es uno de esos pinballs que te puedes pasar mucho rato con muchas bolas en la mesa, lo que es perfecto para practicar en este apartado y hacerte en un gran experto de los multibola. Jack POT, that's bounce jackpot. Ring 2! Astounding! Here's Menagerie Marble. Very nice. Excellent! Jackpot! Jackpot a Rooney! El objetivo de la mesa es unirte al circo, y para eso tienes que completar las 9 maravillas disponibles. Estas pruebas las veréis con las luces activadas en el centro del pinball, y una vez que completes estas maravillas y te unas al circo, iniciarás unas pruebas de habilidad para conseguir grandes puntuaciones. Todas estas pruebas son multibola, y en esta partida que estuve jugando lo pude desbloquear, y os voy a dejar con un pequeño gameplay para que disfrutéis de este genial pinball. Welcome to the circus! We need your skills! And now, Spell Circus!
is fun. You must challenge Voltaire. Hey, that's me. That was unreal. Astounding. Oh, yes, yes. Outstanding. That's fantastic. Amazing. Oh, wow. Astounding. Nice shot. You have what it takes. Come join the circus. That was fantastic. Oh yeah. That was unreal. It's party time. Jack, P.O.D., that spells jackpot. Un año antes del Circus Voltaire, John Popadieu también diseñó esta obra maestra, llamada Tales of Arabian Nights. La temática de la mesa son los cuentos de las 1001 noches contadas por la reina persa Sherazade. El escenario es la antigua Bagdad y el objetivo de la mesa es rescatar a la princesa de las garras de un genio malvado. El Tales of Arabian Nights es de esos pinballs inolvidables donde destaca prácticamente en todos los apartados: el arte, la música, los sonidos, los juguetes, las rampas muy espectaculares, lo que lo convierte en una gran obra maestra. Banish the genie. Hurry up. La recreación que ha hecho Zen Studios me ha gustado bastante, el muñeco del genio animado queda muy bien, con unas animaciones muy buenas y también tiene algunos detalles muy chulos, como por ejemplo que cuando giras la lámpara suelta un polvo mágico. En lo jugable tiene algunas características muy peculiares, ya que la lámpara maravillosa está sujeta con unos postes giratorias y según cómo se pare puede bloquear el acceso a algunos agujeros que hay detrás de la lámpara. Tale of the Flying Horse. Go, the gold symbol. Es una mesa bastante asequible, ya que los deseos facilitarán bastante la tarea de coleccionar las joyas mágicas. Estos deseos se consiguen si das la vuelta a la lámpara maravillosa, y cuando se enciende la luz del texto que pone Make a Wish, es cuando habremos desbloqueado un deseo. Of the desert.
partida que estuve jugando conseguí completar las joyas, pero al final el genio me venció. De todas formas, os dejo con un pequeño gameplay para que disfrutéis de este genial clásico. Please, you've made it this far. You must release me from the bottle. Shoot the golden symbols. I will never Battle the skeletons. Shoot the golden symbols! Time is running out! Shoot the golden symbols! Your scimitar is ready. Banish the... Rescue me from the bottom! You big blue bully. Shoot the golden symbols! You'll never get her. I will never release her. You big blue bully. Time is running out! This is... I cannot beat it. Y la última mesa de este quinto volumen se puede decir que es la guinda a esta colección. No Good Goofers es otro fabuloso pinball diseñado por Pale Lewlor, que también diseñó máquinas como Tai Lauzon, considerado para muchos como el mejor pinball de toda la historia, o el genial The Addams Family. Este No Good Goofers es quizás el pinball más desafiante de las mesas que hemos visto en esta colección y probablemente la más divertida de las tres, ya que la temática de la mesa es muy original. La mesa trata sobre un jugador de golf que debe de completar un circuito, pero se encuentra con dos topos extremadamente groseros. Estos dos topos harán la vida imposible al jugador. Cada vez que dicen algo en el juego salen por debajo de las rampas y si somos rápidos podremos incluso golpearlos. En la mesa encontraremos una ruleta giratoria que no solamente muestra los premios, sino también que puede desviar la bola ligeramente cuando gira. Y me acuerdo yo que cuando jugaba a este pinball muchas veces te fastidiaba mucho, ya que desviaba la bola hacia el centro.
También los bumpers situados en la parte central izquierda muchas veces lanzan la bola hacia el carril exterior de izquierdo. Y si ves que la mesa empieza a parpadear las luces y a fallar la ruleta, es porque seguramente un topo estará mordiendo los cables interiores del pinball. Como veis, es una mesa con pequeños detalles, pero es sin duda otra genialidad de Pelleblor. Además, esta máquina también es conocida porque tiene el golpeo más espectacular que se ha hecho en un pinball. Para conseguir este golpe tienes que disparar a la slam ramp una vez bajada la rampa para que la bola se eleve por el aire y caiga en un pequeño hoyo que hay en la parte superior del juego. En definitiva, como había dicho al principio del vídeo, para mi opinión es la mejor colección que han sacado hasta la fecha los de Zen Studios, y creo que son 3 mesas imprescindibles para quien le guste los pinballs de Bally Williams. Así que lo vamos a dejar aquí, os dejo con un pequeño gameplay de esta genial mesa y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!